Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Un nuevo día, gracias por acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a asumir una nueva jornada informativa, en esta oportunidad la del miércoles 12 de julio. Bueno, una agenda bastante nutrida de informaciones, algunas muy lamentables, porque a pesar de no haberse convocado formalmente alguna protesta por manejarlo de esta forma en el día de ayer, sin embargo, en varios sitios del país se registraron situaciones de enfrentamientos, algunos lo llaman así, o de simplemente irregularidades o de agitación, que finalmente todo converge en protestas. Definitivamente las hubo y dejaron un saldo nuevamente lamentable de un joven muerto. Eso fue en el estado Bolívar, fue arrollado. Ya el Ministerio Público ha abierto una investigación, las autoridades de ese estado del país se han pronunciado en ese sentido también, hay que esperar los detalles, pero es un nuevo muerto, otro joven que fallece, ¿no? Y hay también algunas otras informaciones que no están lo suficientemente definidas, que darían cuenta que se habrían sumado alguna víctima adicional, pero no hay precisión ni confirmación en este sentido. Por lo pronto, el Ministerio Público, repito, está investigando esta circunstancia. Para el día de hoy tampoco, digamos, hay formalmente actividad, pero es posible que se generen, dado pues el resultado de lo que ocurrió en el día de ayer, se generen protestas, digo. Y por su lado, los factores políticos siguen cada quien o cada uno pues manejándose hacia dos eventos fundamentales según se considera. Uno, opositores y sectores de la sociedad civil trabajan de cara al próximo domingo 16 en la consulta popular que establece 3 preguntas, ¿verdad?, que tienen un sí y un no para ser respondidas. Hay una serie de detalles que se han dado en este sentido, de cómo participar, cédula laminada, pasaporte vigente o vencido, en fin, y haber nacido pues antes del 16 de julio de 1999 para poder participar, mayores de 18 años en este caso. Así que, bueno, hay detalles que al parecer en el día de hoy se van a complementar con una rueda de prensa que ofrecerán factores de la Mesa de Unidad Democrática. Ayer también hubo pronunciamientos en ese sentido, familiares de las víctimas de estos 3 meses y tantos de protesta se pronunciaron a favor de la participación. Y también, bueno, gente pues que se unió a una rueda de prensa que ofrecieron estos familiares, dándole respaldo y apoyo a esta consulta popular. Sin embargo, en contraste, los oficialistas están promoviendo su constituyente, en este caso la convocada por el Poder Ejecutivo, que se realizará como cita el 30 de julio. Al parecer es irreversible, a pesar de la petición que han hecho factores nacionales e internacionales para que no se celebre, para tratar de establecer lineamientos, a ver si se logra un entendimiento nacional, pero parece irreversible, por lo menos hasta ahora, que se haga esa cita. Sin embargo, ayer hubo algunas iniciativas. Una de la dirección política del partido del gobierno solicitando un recurso ante la sala electoral por considerar inconstitucional. Y el vocerío lo tomó el diputado Carreño, señalando que se trataba o formaba parte, algo así, de un plan conspirativo en búsqueda de un golpe, ¿no? Fue más o menos lo que trató de dar a entender, igual que otros dirigentes del partido del gobierno se expresaron más o menos dentro del mismo tenor. Y adicionalmente a ello, una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral señala que es ilegal esa cita del próximo domingo 16 de julio y que la cita legal será en este caso la que pues organiza el Consejo Nacional Electoral como poder electoral para el 30 de julio. Lo cierto es que hay 2 fechas
dos circunstancias y ya se verá qué pasa en el país, no solamente el día después del 16, sino también el día después del 30 de julio. Se ha discutido, por cierto, y comienza a desarrollarse una mucha más profunda discusión o intercambio sobre un documento que un grupo de intelectuales, juristas, académicos, historiadores y periodistas presentaron hace 2 días en búsqueda del entendimiento nacional. Hay algunas declaraciones en ese sentido que bien vale la pena pues evaluarlas de cara a la crisis que estamos viviendo. Bueno, y otras notas también, pues que están allí, como por ejemplo la solicitud que hizo Naciones Unidas, está en diferentes portales y medios de comunicación social para que la liberación de los presos políticos sea total y absoluta. Bueno, y una serie de testimonios sobre la situación y la circunstancia por la que están pasando los detenidos políticos en las protestas de los últimos 3 meses y tanto. Bueno, eso es parte, digamos, del escenario informativo que tenemos para el día de hoy, que lo vamos a complementar de seguidas con los titulares de la primera emisión y por supuesto con esa presentación de titulares de la prensa escrita y también con informaciones de último momento. Entonces, comencemos de inmediato con los titulares de la primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, asesinan de un disparo a un joven manifestante en Ciudad Bolívar que se suma a esta lamentable lista, ¿no? Maduro rechazó posibles sanciones de los Estados Unidos. Esto a propósito de algunos señalamientos que hizo el senador Marco Rubio de que si va esa constituyente podría haber sanciones más severas. El defensor del pueblo solicitó la liberación de detenidos con boleta de excarcelación, entre ellos John Goycochea. Marco Rubio, a propósito de lo que citábamos, aseguró que los Estados Unidos sancionarán al gobierno venezolano si realiza la constituyente que fue calificada como fraudulenta. Conversaremos en el espacio de la entrevista en el día de hoy con el diputado a la Asamblea Nacional, Saúl Ortega, el ex dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, y al final siempre tenemos arte y espectáculos. Una de las notas, Eva Longoria protagonizará la nueva entrega de la cinta Sin Filtros. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos de una vez con esos titulares de la prensa nacional, regional, el informe de los corresponsales, los titulares internacionales, las informaciones de último momento y además esa importante información del tiempo y el tránsito. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Bueno, miércoles ya 12 de julio de 2017. Aquí estamos tempranito acompañándoles a todos ustedes desde acá, desde el estudio del noticiero hasta sus hogares. Sí, señor. Bueno, un panorama político interesante desde el punto de vista de estas dos participaciones que se van a realizar el próximo domingo y ya la otra el 30 de julio, una convocada por la oposición, otra adelantada principalmente por factores del oficialismo, ¿no? Una forma de medir también allí fuerzas. Sí, hay tensiones. Por cierto, que olvidé citar, es importante también señalarlo, que ayer se presentó una situación irregular en el seno del Palacio Federal Legislativo porque la Guardia Nacional no dejó que los periodistas entraran al espacio físico y por lo tanto hubo que suspender, hubo allí una situación no suficientemente clara y hubo que suspender la sesión de la Asamblea Nacional. Sí, señor, esa sesión estaba pautada para las 2 de la tarde, había previo una rueda de prensa del diputado Stalin González a las 12 del mediodía, sin embargo la misma no se pudo realizar porque no había esa posibilidad que tú estás señalando de ingresar al Palacio Federal Legislativo por parte de los comunicadores sociales que iban a hacer la cobertura de la misma y es el motivo por el cual decide la Asamblea suspender. De hecho, en su Twitter se preguntaban qué pasa que no permiten la entrada de los medios de comunicación. Sí. Y también han dicho los diputados opositores que pues reclamaban que porque la actitud de la Guardia Nacional no fue la misma el pasado 5 de julio cuando grupos violentos ingresaron a la sede del Palacio Federal Legislativo. Importante detalle ese, ¿no? Sí, señor. Antes de comenzar con la lectura de los diarios de circulación nacional, vamos a hacer el siguiente servicio público para todos nuestros televidentes que pudieran ayudarnos con lo siguiente. Se solicita insulina Lantus y también tiras de prueba de glucosa en sangre. El teléfono al que usted se puede comunicar en caso de que tenga la posibilidad de colaborar es el siguiente, 0414-120-3685, 0414-120-3685.
Bueno, todo una odisea conseguir estos medicamentos, bueno, muchos, pero estos en particular en este tiempo, ¿no? Que es tan importante para las personas que padecen diabetes. Sí, señor. Bueno, atención allí si nos pueden ayudar. Muchísimas gracias de antemano. Vamos a comenzar entonces con la lectura de los diarios de circulación nacional. Enseguida. Y tenemos lista la portada del diario El Nacional. Su titular principal nos refiere a lo siguiente: víctimas de la represión llaman a participar en la consulta popular. Familiares de los caídos en las protestas y de los presos rechazaron la violación de los derechos humanos por cuerpos de seguridad del Estado. Señala también la portada del diario El Nacional que el pueblo tiene en sus manos la capacidad de decidir. Es lo que afirman estas personas que participaron en esta rueda de prensa. También se muestra en esta gráfica una imagen que ellos titulan de la siguiente manera: la bravura se mantiene intacta, y se trata de una foto de la joven Paula Colmenares. Ella tiene 17 años de edad, estudia Derecho en la UCB. El lunes participaba en el trancazo en el distribuidor Altamira y quedó atrapada en una emboscada de motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto fue una foto que se hizo viral al poco tiempo. Funcionarios le dio una patada y la inmovilizó. Fue insultada, robada, amenazada. Ella dice: sentí miedo, impotencia, resignación. Yo pude salir y abrazar a mi papá, pero el lunes perdimos a otro joven. Tengo más ánimo para luchar. Vamos también a revisar otra nota. La ONU demanda liberación inmediata de detenidos. Zeid Ra'ad al-Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, insistió en que las personas detenidas arbitrariamente en las protestas que han ocurrido en Venezuela en los últimos meses deben ser liberadas de inmediato. Ahora revisemos el diario El Universal. En su portada de este miércoles 12 de julio de 2017 titulan de la siguiente manera: Pedro Niken afirma que la mediación nos llevará a la paz del país. El expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza una cruzada en procura de una negociación consensuada a la crisis de Venezuela. En otro tema de primera plana, DICON ha adjudicado 152 millones de dólares al sector empresarial. El BCB dijo que en 7 subastas se han aprobado 177 millones de dólares. También tenemos acá información que ya les adelantábamos en la introducción del noticiero Primera Emisión. Diputados denuncian que Guardia Nacional Bolivariana obstaculizó sesión de asamblea. El sumario nos dice: la directiva de la Asamblea Nacional suspendió la sesión ordinaria de este martes por restricciones de la Guardia Nacional, que durante todo el día mantuvo sitiado el Palacio Legislativo, impidiendo el acceso de diputados y periodistas. Vamos, amigos, con la portada del diario 2001, un titular que se repite, ya lo habíamos comentado. La ONU pide liberar a todos los presos políticos. Esto lo pide el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Reclama por los 1.100 detenidos de forma arbitraria, incluidos aquellos que han sido juzgados en tribunales militares. Panaderías deben vender pan del día anterior. Encargados aseguran que por mandato de la SUNDE, el producto disponible a las 6 a.m. fue hecho en la víspera, dado que los empleados no pueden llegar a las 5 de la mañana por el AMPA. Y también en economía, que uno puede llamar economía de bolsillo, señalan acá: autolavados dejan bien limpios, pero a los conductores. 3 aumentos contabilizan en lo que va de año. Bolívares 8.000 es lo más baratón que hay por allí. Con los cambios de aceite compensan un poco la merma de los clientes. Y esa imagen corresponde a la situación que ya habíamos comentado en la Asamblea Nacional. Barricada militar sabotea sesión, dice el 2001. Diputados denuncian que el tapón de la Guardia Nacional Bolivariana, que brilló por su ausencia el 5 de julio, impidió el paso de los periodistas el día de ayer, por lo cual suspendieron la actividad. Avanzamos y revisamos ahora la portada del diario Vea. Titulan con información política electoral: Diosdado Cabello: sin justicia no habrá paz. El candidato para la Asamblea Nacional Constituyente enfatizó que tiene que haber justicia para que haya paz y que cada quien cumpla ante la ley la responsabilidad por sus actos. Así lo expresó este martes en el acto de juramentación del Comité Constituyente Obrero del Metro de Caracas en su sede del centro de la ciudad. Allí ven fotografía de este acto. También tenemos en esta primera plana: ordenan reincorporación de fiscal superior del Ministerio Público. El Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital ordenó la reincorporación de Justo Germán Flores Infante al cargo de fiscal superior en la Fiscalía 17ª del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.
Flores fue removido del cargo por la fiscal general Luisa Ortega Díaz mediante la resolución 905 de fecha 24 de mayo de 2017 y notificado el 29 de mayo. Vamos con la portada de Últimas Noticias. Buscan darle su frenazo a esta consulta popular que se va a realizar el próximo domingo. El PSUV introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia un recurso contra la consulta opositora. El diputado Carreño aseguró que el proceso tiene una intención golpista. Diosdado Cabello dice que no aparece en la Constitución. La rectora Hernández del Consejo Nacional Electoral afirmó que la actividad no tiene legalidad y la MUD hizo un simulacro. También en esta portada se reseña lo siguiente: Embajada en Caracas, Estados Unidos advierte a su gente evitar zonas de conflicto. A nivel de propuestas, empresarios plantean que se revisen las expropiaciones y una de las gráficas nos reseña clima inclemente, 72 horas de palos de agua en Aragua castigaron el municipio Santos Michelena. Incluso hubo 6 derrumbes y alcantarillas y cunetas tapadas. Ahora revisemos qué nos trae Meridiano para este día miércoles 12 de julio. Cano, jonrón en el 10º acto. El astro dominicano dio bambinazo decisivo para que la americana venciera por 5º año seguido a la nacional. Los criollos animaron la justa sin lograr conexiones ofensivas, pero además tenemos información que acapara la atención acá en Venezuela y que ha sido muy polémica en las últimas semanas. El plan sigue en pie, se refieren a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Juan José Ávila, presidente del circuito Rentado Criollo, ratificó el 10 de octubre como la fecha de inicio de la temporada 2017-18. Detalló que todos los equipos están de acuerdo con que se juegue pelota este año y que el tema de la asignación de divisas a la liga cumple con los procesos regulares sin contratiempos. Bueno amigos, pausa acá en el Noticiero Primera Emisión. Al regreso vamos a revisar información de carácter regional contenida en los diarios que circulan en distintos estados de nuestro país. También el reporte del tiempo y el estado del tránsito. Ya venimos. Ya venimos. Iniciamos la revisión de la prensa que circula en el interior del país y lo hacemos en el estado Yaracuy con el diario Yaracuy al Día. Titulan: hoy es la audiencia de los 10 detenidos en protesta por retraso en bolsas del CLAP. Vamos a revisar la portada ahora del diario Panorama que circula en el estado Zulia. Atención con este titular: Tribunal Supremo de Justicia ordena a Evelyn Trejo recoger basura e impedir barricadas. Arias pide al tribunal competencias en aseo y bomberos. Diario Los Andes de Trujillo nos titula con información que se desprende de estas declaraciones que ofreció el día de ayer la fiscal general de la República. Ellos lo reseñan de la siguiente manera: bomba de la fiscal del caso Odebrecht. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Tiempo que circula en el estado Anzoátegui. Nos dice su titular principal: Guardia Nacional restringió acceso a la Asamblea Nacional. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buenos días, ¿para quién? Jesús Albino. Adelante. Gracias, buenos días. En el estado de Anzoátegui, la policía de Puerto Píritu capturó a 5 sujetos que estarían vinculados a una banda de piratas de carretera y también a un adolescente que sería utilizado como señuelo para parar los camiones y posteriormente el grupo abordar a mano armada a los conductores y así robarlos. La policía y la Guardia Nacional se mantienen desplegados en las carreteras nacionales, sobre todo en la Troncal 9, en el eje desde Clarines hasta Puerto Píritu, debido a que sería allí donde se registra el mayor número de robos a transporte de carga por parte de piratas de carretera. En Aragua, pacientes renales de la Unidad Médica Dialysis Care de Venezuela, ubicada en la Intercomunal Turmero Maracay, hacen un llamado a las autoridades del municipio Santiago Mariño para que resuelvan un brote de aguas que se presenta justo al frente de este centro de salud hace aproximadamente un mes. Aseguran que la contaminación podría complicarles su condición médica. En el estado Sucre, más de 100 personas fueron beneficiadas con ayudas técnicas y sociales en un acto realizado en la Plaza Bolívar y encabezado por el gobernador Edwin Rojas, quien benefició a los deportistas y personas con discapacidad a través de la entrega de colchones, prótesis y bastones, entre otros beneficios sociales, como parte del programa Somos Venezuela y seleccionados a través del Carnet de la Patria.
Durante la inauguración de la sede gremial en la población de Altagracia de Orituco, la Confederación Nacional, que agrupa a los productores agrícolas y pecuarios en el país, Fedeagro, advierte que está en riesgo el 70% de la siembra en los rubros de maíz y sorgo. Esto ante la falla de la distribución de agroinsumos, específicamente en los fertilizantes y las semillas, por lo que insiste en el llamado al gobierno nacional para que mejoren los mecanismos de distribución. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. Prensa internacional, revisamos y comenzamos con el Clarín de Argentina, titulan también con el polémico caso Odebrecht y el titular es el siguiente: Estados Unidos pasó datos de los argentinos que cobraron las coimas de Odebrecht. El antetítulo: corrupción en contratos con la obra pública. Vamos a revisar la portada del diario El Universal que circula en Colombia. Su titular principal nos dice: aumentarán el control a parrilleros en moto. La Secretaría de Interior informó que en 20 días quedará restringido el tránsito de motos con acompañante hombre por varias vías y calles de la ciudad. Bueno, el diario El Comercio de Perú también titula con información referida a casos o presuntos casos de corrupción. Juez define hoy si Humala y Heredia van a prisión. Titular del diario El País que circula en España nos refiere el siguiente tema: Junqueras rechaza la oferta de coordinar el referéndum. Vamos también a revisar ahora información también de tipo internacional que llega en los cables. Nos señalan lo siguiente: un juez decidirá hoy miércoles si acepta o rechaza el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva por 18 meses para el expresidente peruano Ollanta Humala y también para su esposa Nadine Heredia. Esto por presuntos aportes irregulares de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral en el año 2011. Y también fíjense la siguiente información curiosa: agobiado por el calor, el empleado de un resort en la isla de Cozumel, esto está en el este, en el Caribe mexicano, decidió lanzarse a la piscina sin percatarse de que en ella había un cocodrilo que lo atacó, causándole diversas heridas. La información fue suministrada por autoridades locales. Bueno, definitivamente hay que tener mucho cuidado cuando usted decida lanzarse a una piscina y lo ahogue pues el calor. Miren esto que ocurrió en México, ¿no? Ahora revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Precipitaciones dispersas en Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Carabobo, Miranda y Lara. San Cristóbal estará nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 30 grados centígrados. Coro nublado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 33. Barquisimeto estará nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 32. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, usted ingrese a la página web www.iname.gov.be. Ahora vamos con Ricardo Salmerón. Bueno amigos, vamos a comenzar haciendo revisión de las informaciones que llegan a nuestra cuenta en Twitter y la primera tiene que ver con un accidente que ocurrió a la 1 de la mañana. Volcó un autobús en la troncal 09 Cumaná Puerto La Cruz, sector El Cumbre, parroquia Chorrerón, esto es en el municipio Guanta. La información la suministra el director nacional de Protección Civil, Jorge Galindo. Él señala más arriba que troncal 9, el vehículo involucrado es un tipo autobús, línea Aliados Camargüí, ruta Cumaná Caracas. También se señala en esta misma información la lista de personas que resultaron lesionadas: Berky Jiménez, Efraín Flores, Leonel Vázquez, Margus Medina, Adriana Quinal y Adriani Quijada. Y esta es la imagen de este lamentable hecho ocurrido entonces en la troncal 9. Si usted requiere pues más información, puede visitar la cuenta en Twitter del director nacional de Protección Civil, Jorge Galindo. Ya están los nombres de las personas que resultaron lesionadas en este lamentable accidente. Vemos una denuncia que nos hacen llegar también. Dice: este pequeño hueco se encuentra hace 2 meses frente a la casa del alcalde en Ocumare del Tuy. Bueno, atención allí justamente a las autoridades para reparar. Vaya hueco, ¿no? Sí. Si de huecos se trata,
Carlos tiene una historia. Ay, siempre hay una historia. Pero antes, Carlos, de tu historia, vamos con este servicio lo he público. dicho, Y cuidado con eso, creo que te salvé. Vamos con este servicio hablo público. del tránsito, de las vías, ¿qué es eso? Que tenemos acá. Insulina Lantus y tiras de prueba de glucosa en sangre, Freestyle Optium, 0414-120-3685. Si usted puede colaborar, pues agradecidos estaremos acá en el noticiero Televen. Ahora sí, vamos con su hueco. No, con el de las calles. De las calles. Cuidado. Por cierto, que todavía hay muchos escombros, producto de lo que quedó por la actividad política que se desarrolló el día de antier, ¿no? Así que en los municipios tendrán que ponerle un poquito más de lo suyo para mover esos escombros que todavía están generando algunos problemas de movilidad e incluso están generando algunos problemas mecánicos, porque conozco de ya 2 personas que han pues golpeándose contra esos muros de concreto, ¿no? Así que bueno, un llamado a la autoridad o a las autoridades municipales en ese sentido. Sí. Bueno, vamos a resumir entonces titulares, ¿no? Tendremos reseña de lo ocurrido en el estado Bolívar, con un saldo de otro muchacho más fallecido que se suma a esta lista tremenda y terrible, ¿no? Del parte que hay que presentar casi que a diario, producto de las protestas. Algunas otras informaciones de lo que ocurrió ayer en el Palacio Federal Legislativo. Los periodistas no pudieron entrar al espacio físico, hubo una barrera colocada por la Guardia Nacional. También a propósito de posibles sanciones hacia Venezuela por la realización de la cita constituyente gubernamental, lo que dijo el senador Marco Rubio, se pronunció también Maduro, dijo que era inaceptable. En este sentido tendremos reseña pues en ese particular. Por supuesto que la actividad política de los opositores que están preparándose para la consulta popular, la consulta electoral del día domingo 16. Informaciones internacionales también en nuestro segmento. En el espacio de la entrevista conversaremos con el dirigente político del partido del gobierno, Saúl Ortega, y siempre al concluir tenemos pues el segmento de arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Les saluda Héctor Matos, bienvenidos a esta jornada informativa. Comenzamos de inmediato a revisar detalles de las informaciones más importantes en Venezuela y el mundo. En el estado Bolívar fue nuevamente asesinado un joven durante una manifestación antigubernamental. Osvaldo Briet, de 17 años, se encontraba en una protesta en el Paseo Meneses de la Universidad de Oriente cuando fue atropellado por un camión presuntamente identificado con la empresa estatal Hidrobolívar. El Ministerio Público ha asignado a los fiscales Cuarto y 43 para investigar este hecho, que suma ya a los 90 fallecidos en 103 días de protestas. Un estudiante de la UDO Ciudad Bolívar falleció arrollado el día de hoy mientras participaba en una manifestación antigubernamental. El diputado del Consejo Legislativo del Estado Bolívar por el Movimiento Ciudadanos, César Ramírez, confirmó el deceso. Hoy lamentablemente falleció el segundo joven protestando en la capital del estado Bolívar, en Ciudad Bolívar. Fue en las adyacencias del decanato de la UDO, donde casualmente hace más de un mes fue asesinado el estudiante de la Universidad de Oriente, Augusto Pugas. Hoy los jóvenes estudiantes estaban protestando en el Paseo Meneses cuando fueron reprimidos violentamente. A eso de las 5:30 de la tarde, un camión de la empresa Hidrobolívar, perteneciente a la gobernación del estado de Bolívar, arrolló a uno de los jóvenes, que fue trasladado al Seguro Social, que está a escasas cuadras del sitio del suceso, donde lamentablemente falleció. Con respecto a lo aportado por el diputado acerca de la identidad de la víctima, se pudo conocer que inicialmente fue confundido por sus compañeros con Argenis Herrera, de 19 años de edad. Sin embargo, familiares de Herrera han desmentido este dato, asegurando que el muchacho se encuentra bien. Por su parte, autoridades policiales ya trabajan en esclarecer el caso. Desde el estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. Tras el asesinato de un joven de 16 años durante una manifestación registrada este lunes en Valencia, el Ministerio Público comisionó a la fiscal 20 de la entidad para investigar el hecho, en el que además fueron detenidas 10 personas. A propósito de esto, el alto comisionado de la ONU rechazó que más de 1000 personas continúen bajo arresto por protestar. El menor de edad recibió un impacto de bala en la parte derecha del abdomen mientras manifestaba, por lo que fue trasladado hasta la policlínica Elohim, donde murió. Los funcionarios del CICPC, junto a la fiscal de Carabobo, Yusmar Casa, realizan las investigaciones pertinentes.
Durante los 102 días de protestas antigubernamentales han muerto más de 90 personas, pero otra de las cifras que se ha incrementado es la del número de detenidos. La Organización de Naciones Unidas ha contabilizado que durante los 3 meses han sido aprehendidos arbitrariamente más de 3.600 manifestantes y hasta la fecha continúan detenidas más de 1 millar, sobre las cuales expresaron su preocupación y exigieron que sean liberadas cuanto antes. La mayoría de estas detenciones son realizadas por la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. 43 efectivos de este último cuerpo enfrentan actualmente una investigación penal a manos de la fiscal del área metropolitana de Caracas, Elena Chacín, por haberle robado a manifestantes varias de sus pertenencias, entre las que destacan motocicletas, teléfonos celulares, prendas y otros objetos de valor. Estos hechos punibles ocurrieron en concentraciones opositoras en la autopista Francisco Fajardo, la base aérea de La Carlota, el distribuidor Altamira, la avenida Francisco de Miranda y en Petare. El Ministerio Público también comisionó al fiscal número 53, Farik Mora, pero en este caso para realizar las investigaciones sobre la explosión generada durante la tarde de este lunes a la altura del distribuidor Altamira, donde resultaron heridos 7 efectivos de la Guardia Nacional. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, en la parroquia San Juan del municipio Libertador, lugar en el que están los representantes del Ministerio Público para verificar su estado de salud. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, consideró como una falta de respeto por parte del gobierno de Estados Unidos amenazar con sanciones a Venezuela si se llega a aprobar la constituyente. Les tengo nueva sorpresa, oyeron, de aquí el 30 de julio. Prepárense, les tengo varias sorpresas. Al imperialismo, sobre todo, que ahora anda amenazándonos. Que si se da la Asamblea Constituyente, ellos van a bloquear a Venezuela. Bloquea a Venezuela, pero Venezuela no la bloquea a nadie, compadre. Venezuela es un país libre, soberano, y no se deja intimidar y amenazar por ningún imperio de este mundo. La Constituyente va, con imperio o sin imperio. Que ellos decidan. Problema de los venezolanos. Esto es un problema nuestro, un asunto nuestro. Si queremos tener alcaldes, tenemos. Si queremos tener gobernadores, tenemos. Tenemos fácil establecido aquí todo el sistema político venezolano. Y se ha convocado una constituyente legítima, constitucional, y no puede venir ningún gobierno del mundo a decirnos para la constituyente o lo bloqueo. ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto es esa? El primer mandatario nacional aprobó recursos para madres en estado de embarazo. Hizo un llamado a los profesionales de la salud a conformar un movimiento de médicos para el Plan Nacional de Parto Humanizado. El senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió en la necesidad de que el gobierno venezolano retome el hilo constitucional para solventar la crisis que vive el país. Según Rubio, se deben realizar elecciones generales, liberar a todos los presos políticos y suspender la Asamblea Nacional Constituyente que promueve el presidente Nicolás Maduro. Sobre este último, advirtió que de producirse, Estados Unidos impondrá sanciones severas en contra del gobierno venezolano. Este mismo anuncio fue hecho por la senadora Ileana Roch-Lehtinen. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, aseguró que espera que este domingo tanto el simulacro que tiene previsto el órgano comicial por la Asamblea Nacional Constituyente como la consulta convocada por la Mesa de la Unidad Democrática se realicen con total normalidad. Luego de un foro sobre la Asamblea Nacional Constituyente con los trabajadores de la CanTV, D'Amelio exhortó a la población a no caer en diatribas mientras se desarrollan ambas actividades este domingo. No debe existir ningún tipo de confrontación, porque sencillamente el pueblo venezolano, en su gran mayoría, lo que quieren es la paz y la tranquilidad. Ese día estará el Consejo Nacional Electoral acompañando una actividad más del proceso a la Asamblea Nacional Constituyente, que será el simulacro. Un sector político está convocando a una actividad y bueno, tendrán que respetarse las actividades que se tienen pautadas para ese día. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral aseguró que del 1.186.196 votantes que fueron seleccionados para prestar apoyo como miembros de mesa en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, tendrán la opción de excusarse para no ejercer esta función. Aquellos ciudadanos que tengan motivos de peso y lo expongan siguiendo el procedimiento correspondiente con el formato ubicado en la página web del órgano comicial.
Recordemos que hay personas que son mayores de 70 años, mayores de 65 años, personas que están enfermas, hay otras personas que tienen que cumplir una labor en ese momento, son médicos, están cumpliendo una función de seguridad, podrán excepcionarse y a través de esa página web bajan el formato, pueden entonces llenar en ese formato y luego anexarle y remitirlo al organismo competente, en este caso la Junta Nacional. La rectora de Amelio exhortó a la población venezolana que participará el próximo 30 de julio en la elección de los constituyentistas a verificar a través de la página web del Consejo Nacional Electoral a cuál sector pertenecen y por el cual deben votar, además de ejercer el voto por la parte territorial. Cristal Chopite, Televen. Y el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, solicitó al directorio la suspensión y reprogramación del simulacro del proceso de elección constituyentes anunciado por la presidenta del ente, Tibisay Lucena, para realizarse este domingo 16 de julio. Rondón considera inoportuna su realización en la misma fecha que se llevará a cabo una consulta ciudadana anunciada una semana antes por la Asamblea Nacional. Por ello solicitó al presidente Maduro que retire la solicitud de convocatoria a la constituyente para así abrir canales concretos de diálogo que favorezcan un clima de entendimiento con objetivos de alcanzar la paz verdadera. La liberación de algunos presos políticos fue solicitada por el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Casos como el de John Goycochea, los 14 efectivos de Polichacao y el diputado Wilmer Azuaje de Barinas fueron algunos de los mencionados. Saab pidió que se le otorgue libertad a Goycochea y a los 14 Polichacao debido a que poseen boleta de excarcelación emitidas por tribunales. En el caso de Azuaje, el defensor del pueblo solicitó una medida cautelar sustitutiva. Saab aseguró que estas acciones se deben a la presión de los familiares y abogados de los políticos. Fue reincorporado Justo Germán Flores a su cargo como fiscal superior en la Fiscalía Séptima del Ministerio Público en San Juan de los Morros. Así lo decidió el Juzgado Superior Primero en lo civil en la región capital, al desestimar la medida de remoción adoptada por la Fiscalía General de la República. En Brasil, al menos 4 personas murieron durante un tiroteo en la zona norte de la ciudad de Porto Alegre. Al regreso de lo más destacado del panorama internacional, ya venimos. Cuatro personas murieron esta madrugada durante un tiroteo en la zona norte de la ciudad brasileña de Porto Alegre, en el sur del país, aparentemente por el control del tráfico de drogas en el sector. La Policía Militar de Porto Alegre informó que el crimen se produjo en un punto de comercialización y distribución de drogas cuando entre 10 y 15 personas que portaban pistolas y fusiles abrieron fuego contra 4 víctimas. Decenas de personas fueron evacuadas a causa de un gran incendio en los extremos del volcán Vesubio. Autoridades locales del Servicio de Protección Civil manifestaron que las hogueras fueron causadas intencionalmente por la actividad humana, aunque las altas temperaturas cercanas a los 40 grados han empeorado la situación. Un terremoto de magnitud 5.7 se registró en el noreste de Ecuador. La secretaria de Gestión y Riesgo, Alexandra Ocles, manifestó que el Instituto Geofísico estudiará si el fenómeno climático corresponde a una réplica del terremoto del año pasado o es un evento aislado. Indicó que hasta el momento no se han reportado víctimas. Suspendida sesión ordinaria de la Asamblea Nacional pautada para este martes 11 de julio. Al regreso le contamos detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Bien, Saúl Ortega nos acompaña, lo habíamos anunciado desde la apertura del noticiero de Televen. Saúl, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Candidato a la constituyente, ¿no? Por Municipio Libertador de Valencia. Del Estado Carabobo. Del Estado Carabobo. Bueno, hay 2 episodios, ¿no? que se aproximan. Uno está muy cercano, que promueve la oposición y factores de la sociedad civil, y otro el 30 de julio. Más allá de lo que puede ser la legalidad o no y la confrontación abierta sobre la orientación y el espíritu de estos 2 episodios, de estos 2 eventos electorales, ¿qué crees tú que pueda ocurrir una vez que culmine el episodio opositor el día domingo y que culmine el episodio que promueve el gobierno a través de una constituyente el 30 de julio? Mira, yo estoy escribiendo algo sobre la derecha venezolana, porque un artículo para mañana, por cierto, porque yo creo que la política es algo serio. O sea,
Lorenzo de Médici tenía a Maquiavelo de asesor. La derecha venezolana, ni siquiera uno observa allí los líderes formados en la socialdemocracia, en socialcristianismo o en la izquierda reformista, que están ahí coaligados, sino que, bueno, de repente tú ves que el que toma las decisiones es un dirigente que no tiene ni siquiera bagaje político, es una persona inculta. Por ejemplo, ¿cómo entender? Por ejemplo, ¿cuál de ellos? Por ejemplo, ¿cómo entender lo siguiente? Esta semana estaban eufóricos en las redes sociales porque Maduro se había ido en un avión que había abandonado el poder. Eso lo promueve el señor Rabel o el señor Otero, que está en España. Claro, que las redes están pero óyeme, salpicadas de cualquier tipo de especulación. Esos son los asesores. O de repente tú ves que hay un liderazgo inculto en la política, que es el que dirige a la oposición, ¿no? El que le impone, que un día te dice hay que marchar para pedir elecciones y mañana marchas para ir en contra de las elecciones, por ejemplo. Hoy marchamos contra la fiscal y mañana hay que marchar a favor de la fiscal. Eso te revela una piratería política. La política es algo más serio. Tú tienes que tener un análisis de coyuntura a largo, a mediano y a corto plazo. Tú tienes que tener una táctica y una estrategia porque es la ciencia del poder. Entonces no puede ser que tú todos los días, ¿verdad?, estés cambiando y lo que tú dices no es poca cosa. Hablar de la legalidad, o sea, ¿cómo tú le vas a decir a la gente no vayan a votar la constituyente, pero sí vengan a votar aquí a un mamotreto de cosas que está desconociendo las instituciones? Ahora, ellos se afincan en el texto constitucional. Estás desconociendo unas instituciones que la usaste para hacer tu primaria, ¿correcto? Y el 10 de diciembre va a elecciones de gobernadores. Entonces, ¿qué le vas a decir a la gente? ¿Va? ¿No va? Esa incoherencia política, el hecho de decirle a la gente que con esta violencia en las calles, sobre todo en los barrios ricos, porque no es todo el país, Carlos, es donde ellos tienen alcaldía, y en los barrios ricos, donde tienen una guerrillita ahí armada, financiada con dinero, con bolívares, con dólares y hasta con drogas, e incluso donde tienen elementos extranjeros allí actuando. Entonces, eso, hermano, no te garantiza a ti la toma del poder si ese es el tema que debería estarse discutiendo desde cualquier actor político, Carlos. Claro, pero fíjate lo siguiente, ¿no? Todo apunta, me afinco y me apoyo en las investigaciones de opinión. ¿Tú crees pública, en esa convocatoria? No, es que ambos... ¿A dónde van con eso? Ambos sectores se afincan en el texto constitucional. Claro, la oposición te dice que lo del 30 de julio no tiene valor constitucional, que es írrito porque no hubo un referéndum consultivo que lo establece el texto constitucional. Es un argumento político que no tiene... Claro, pero entonces bájalo del domingo. Y la oposición entonces te razona diciendo que hay unos artículos de la Constitución, entre ellos el 5, el 70, el 71, donde se establece la consulta popular y que, en este caso, el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, puede convocarlo. Pero el gobierno no lo acepta porque dice que la Asamblea está en desacato por sentencia del TSJ. O sea, es un galimatías. Oye, pero mire, no se puede ser tan ignorante. ¿En qué parte? Yo soy diputado y la Constitución me dice mis competencias. Yo no puedo venir a salir aquí con una chapucería, Carlos, y a decirte que yo puedo convocar unas elecciones. O sea, ¿tú piensas que la oposición es ignorante? Pero veme a la cara. ¿Tú crees que yo puedo convocar unas elecciones como diputado? Pero la Asamblea sí tiene una mayoría, sí lo puede hacer. No lo puede hacer. Y no lo dice el texto constitucional. ¿Dónde está eso? En el 70 y el 71. Es bueno, no tenemos la Constitución aquí. La consulta popular lo puede hacer. Tú sabes muy bien que lo puede hacer. La Asamblea no puede estar convocando elecciones. Ahora, ¿por qué no se hizo la reforma, el referéndum consultivo para el 30 de julio? Porque no es necesario, porque en el texto del 61 no estaba contemplada la figura constituyente. Esa surgió a raíz de todo un debate que el TCJ le dio la razón a Chávez que podía convocar un referéndum para consultar al pueblo. Pero ahora no, ahora forma parte de la Constitución. Tenemos en todo lo que es el texto. Claro, con la sentencia del TCJ... Ese es todo un título de la Constitución y es un todo. ¿Ok? Ahí tienes tú, desde la enmienda, tienes la reforma y tienes la constituyente. Y ahí está todo un entramado jurídico que te dice a ti cuál es la forma en la cual tú abordas los temas constitucionales. No una chapucería como esta, bien pirata, por cierto, y por eso te digo que la derecha, lamentablemente, está dirigido por una gente inculta que le impone, le impone unas condiciones que no les permite
tener una magia o un discurso para conectarse con el país, con un proyecto político que, oye, que yo no dudo que lo tengan, lo problema es que es impresentable. Ahora, pero porque fíjate oye, el proyecto político de esta derecha es antinacional y entreguista. Pero hay realidades tangibles y objetivas ahí, Saúl. A lo mejor va un gentío a votar el domingo, como también irá un grupo importantísimo de personas a votar el 30 de julio. Eso, de alguna forma, tiene un impacto político, no solamente simbólico, como dicen algunos, sino tiene un impacto político. ¿Qué va a significar eso de cara a lo que va a ocurrir el 30 de julio con la convocatoria a una constituyente? Te lo digo sencillito. Lo que los venezolanos creen de esa convocatoria de la oposición es lo mismo que yo te preguntaría. ¿Hay un solo venezolano, Carlos? Óyeme, un solo venezolano que creyó que Maduro había abandonado el poder, que decidió esa Asamblea Nacional violando la ley, porque ellos no tienen competencia para tomar esa decisión. Pero le dijeron al país que Maduro porque había está en desacato. Pero discúlpame, pero tú creíste que Maduro había abandonado el poder. Bueno, eso es lo mismo. ¿Tú crees que alguna decisión de quienes vayan el domingo, el país va a creer que esa decisión tiene alguna validez o alguna importancia incluso? Vamos a tener dos institucionalidades en el futuro. Una que aquí no hay dos institucionalidades. La del 10 de julio y la del 30 de julio. Mira, que hay un solo poder para convocar la elección en este país. El CNE. No te confundas, que hay un solo poder. Tú dices el poder electoral. Un solo poder que tiene facultades constitucionales. Bueno, ayer la rectora decía que no te confundas ilegal, ahí. que no tiene validez. No te confundas entre súmate que se supone, se cree que es un CNE paralelo, que hace tiempo que están metidos con esa coba, a compararlo con un poder legítimo y constitucional. O sea, no nos confundamos en los términos porque bajamos el nivel del debate, hermano. Ahora, vamos a una situación que no la puedes ocultar, ni el país la puede ocultar tampoco. Va a haber una consulta, tenga validez o no tenga validez, de acuerdo al criterio de cada quien, el próximo domingo. Y habrá otra que también tendrá validez o no validez de acuerdo al sector o hacia donde te inclines. Porque esa consulta se parece a lo que Freddy Guevara llama todos los días a trancar a la gente aquí del este Caracas, a trancar a la gente del Trigaro, del Prado en Valencia. Los trancazos fueron. No, y te tranca. Y tu libre tránsito, tu derecho, te los conculca en nombre de la libertad. Mira qué contradicción. Pero eso no tiene ninguna validez, porque la propia gente que está trancada, lo que está hastiada, oye, ya está molesta con el señor Freddy Guevara y con quienes lo siguen en ese tipo de decisiones alocadas. Creo que Capriles trató de mejorarlo diciéndole, mire, tranquen las horas y donde ustedes les dé la gana. O sea, ¿qué tipo de líderes son esos? Ahora fíjate una cosa, Saúl, ¿qué va a ocurrir? Bueno, ustedes no lo van a tomar en cuenta, no le dan validez, no le dan valor inconstitucional, y mucho menos a lo que surja del domingo 16 de julio. ¿Qué va a pasar? Bueno, pero tú se la darías. Mira, yo simplemente estoy señalándote que hay unos textos, ¿verdad? Hay unos artículos de la Constitución que así lo señalan. Ahí, porque yo quiero escuchártelo. Por favor. ¿Dónde dice que la Asamblea Nacional puede convocar un referendo? Vamos a empezar a buscar aquí, ¿dónde están los 70, 72? Se nos hay el tiempo en esto, buscando aquí los artículos. No, porque debías tener lo que la Asamblea Nacional tiene facultades. Mire, yo soy diputado, yo sé cuáles son mis deberes y derechos en la Constitución. En ninguna parte de la Asamblea Nacional tiene esa competencia, Carlos. Mira, tú no tienes ni que buscarlo porque tú sabes que... No, aquí dice, mira, el artículo 7.1, las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del presidente o presidenta de la República en el Consejo de Ministros, por acuerdo de la Asamblea Nacional aprobada por el voto de la mayoría de sus integrantes o a solicitud de un número no menor del 10% de los electores y electoras inscritos en el registro civil. ¿Y cuáles son los mecanismos de consulta? Los referendos. Y ahí está cómo se convocan los referendos. En el 70, pero fíjate lo que te dice. No, te voy a argumentar lo que están argumentando y ellos ponen y explican y señalan. Son artículos 70, son medios de participación. Por los mecanismos previstos en la Constitución y la ley. El ejercicio de su soberanía, la elección de cargos públicos, el referente de la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato. Entonces, sí están en los textos de la Constitución. ¿Y quién lo convoca? El poder electoral. Bueno, eso es un asunto que no está aquí debidamente definido. Clarísimo. Entonces, en la competencia, del poder electoral está clarísimo quién es el que convoca y los mecanismos establecidos para convocar cualquier consulta. Ahora, ¿qué va a pasar? Están así que incluso las primarias de la oposición, ¿quién se las ha hecho, Carlos? ¿Ah? Sí, el CNE. Entonces. Pero de cara al futuro, fíjate, tú ya no... el problema del futuro es que, tú en política no puedes piratear, o tú respetas la institucionalidad,
o si no decreta la lucha armada, en vez de estarla realizando, como la realizan ellos quemando gente, destruyendo instituciones públicas y privadas, vale, que decrete la lucha armada. Pero otra cosa, Saúl, ya no desde el punto de vista técnico-jurídico, vamos desde el punto de vista político. Después del 30, ¿qué va a ocurrir? Bueno, se abre un proceso político interesantísimo, un debate transparente de cara al país sobre los temas. El presidente ha propuesto 9 ítems allí para ser debatidos en esa Asamblea Nacional Constituyente. Y ese debate tiene que ser tan constructivo sobre las cosas que la gente quiere que cambien. La oposición, ese es el escenario es el escenario para producir cualquier cambio, cualquier rectificación que la gente plantee, que de paso la gente la va a votar. Y la gente que va a decir si está de acuerdo o no con eso. Se acaba la Asamblea Nacional, lo que llegue a la Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser producto de lo que se recoja de una gran consulta nacional, porque eso no puede ser un cenáculo cerrado. ¿Qué va a pasar? Las elecciones van a continuar. Un escenario abierto. Las elecciones, están convocadas a partir de diciembre. Allá ellos ¿cómo sin constituyente? No, con la constituyente. Y mira, allá ellos sí no participan. Yo conozco gente que dice que va a participar, pero también conozco el discurso de esta élite inculta que dirige la oposición, que tiene la lucha armada en Venezuela, que ha dicho que no van a participar. Eso es un problema de ellos, pero las elecciones van y el pueblo va a votar. ¿Entiendes? Porque el pueblo no quiere balas, el pueblo quiere votos, quiere paz, quiere tranquilidad. Bueno, ya vamos a ver qué pasa después del domingo 16 y después del domingo 30. Ya veremos, habrá oportunidad de seguir conversando, intercambiando sobre estos temas. Muchas gracias, Saúl, por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y el espectáculo. Yo soy Adriana Peña y les recuerdo que para estar en comunicación rápida con nosotros basta con un tuit y nuestras cuentas @loactual y mi cuenta personal @soyadrianapena con N. Comenzamos con las noticias del entretenimiento y les cuento que el video See You Again ahora es el más visto de YouTube. El videoclip de Wiz Khalifa ahora ocupa el primer lugar con casi 3 millones de reproducciones, colocando de segundo al popular Gangnam Style de Psy. El tema fue utilizado en la 7ª entrega de Rápido y Furioso y trata de la amistad que tenían los protagonistas del film. Recordemos que Paul Walker falleció en el año 2013, 2 años antes que se estrenara la producción. Entre los videos que se encuentran en los primeros lugares también están Sorry de Justin Bieber, Uptown Funk de Bruno Mars y el pegajoso éxito de Luis Fonsi Despacito, con casi 2,5 millones de reproducciones. Continuamos con informaciones de la música y les cuento que Jesse y Joy dedicaron el videoclip de su tema Un Besito Más a los inmigrantes de los Estados Unidos. Durante una conferencia del Consejo Nacional de la Raza, los cantantes presentaron el video de la canción que retrata el difícil proceso de los ilegales en el país. Además, expresaron que conocen muy bien la situación ya que crecieron con un padre mexicano y una madre norteamericana. El tema fue escrito pocos días luego que falleció su padre y se refiere a que nada es para siempre y cómo surge la esperanza de reencontrarse con alguien y darle ese último besito. Asimismo, el dueto realizará varias campañas para promover los derechos de los inmigrantes y el voto latino en compañía del Consejo Nacional de la Raza. Cambiamos de tema y Johnny Depp obtuvo su primera victoria legal contra sus administradores, luego que el director presentó una demanda en contra de sus ex gerentes financieros, exponiendo que gestionaron su fortuna de mala manera. Por su parte, el grupo TNG presentó una contrademanda alegando que Depp vivía una vida extravagante, en la que algún momento gastó $2 millones en apenas un mes, y a lo que la juez que lleva el caso dijo que los altos gastos del actor no son relevantes en la demanda, que este mismo ha puesto a sus asesores por manejar de manera inadecuada su fortuna. Continuamos hablando de otro actor de Hollywood, se trata de Antonio Banderas, quien recibió el Premio Nacional de Cine 2017. Esta semana el Ministerio de Educación de Cultura de España anunció que el actor recibió el galardón por su extraordinaria carrera profesional y por su compromiso con el cine, tanto dentro como fuera de su país, en sus distintas facetas como intérprete, productor y hasta director. Banderas fue conocido en el año 1980 por sus apariciones en las cintas del director Pedro Almodóvar. Asimismo, también es acreedor de 2 premios Oscar por su papel en Filadelfia.
Y finalizamos con otra estrella de la actuación. Les cuento que Eva Longoria protagonizará la nueva entrega de la cinta Sin Filtro. Así lo confirmó el creador y director de la película, cuyo estreno en su versión chilena fue en el año 2016, y anunció que la actriz interpretará al personaje principal. Según el medio especializado Deadline, la realización del film quedará a cargo de 2 productoras, una de ellas de propiedad de Longoria, junto a la empresa Macro, que este año obtuvo 2 nominaciones a los premios Oscar con la cinta Fence, y llevándose también el galardón a la mejor actriz de reparto con Viola Davis. Además, el realizador expresó que esperan comenzar con el rodaje a principios del año 2018. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones tanto meridiana como estelar de su noticiero Televen. El pase es nuevamente contigo, Carlos. Chao, chao. Bien, Adriana, muchas gracias por toda esta información. Bueno, agenda del día, ¿qué tenemos? A las 12 del mediodía hay un pronunciamiento de la conferencia episcopal. A propósito, me imagino, de estas citas electorales, bienvenido. Sí, bueno, y del final de su asamblea anual, que hace, mire, esta señora se va de vacaciones. Ajá, cuéntanos. Unos días. Unos días. Unas merecidas vacaciones. Bueno, no los voy a dejar mucho tiempo, unos días. Se va a repotenciar. Bueno, los dejo en compañía de estos inteligentes caballeros y de esta hermosa dama. Se va a hacer unos retoquitos, ¿no? Ay, Dios.